Bueno, no es que no hay estudios que determinan una hora en concreto, ¿no? Que dice un tiempo, ¿no? Pero se sabe sí que a partir de de la media hora es lo que debiera ser. ¿Sabéis por qué más de media hora? Porque a los 15 minutos, según dice la neurociencia, a los 15 minutos empezamos a perder los recursos neuronales de la meditación. Por tanto, pasar por ese bucle, si meditas 10 minutos apenas le ha dado tiempo al cerebro a cansarse de ti. Entonces, hay que dejarle que se canse de ti para pasar ese bucle de los 15 minutos. Cuando has pasado esa pequeña crisis neuronal que se llama del olvido, pues ahí es donde reforzamos muchos mecanismos. Entonces, mínimo media hora es lo que se suele utilizar. Lo que pasa es que se dice 45 minutos porque la mayoría de la literatura científica está hecha con personas a las que se les pedía que meditasen 45 minutos. Pero bueno, hay estudios que te dicen menos tiempo, pero bueno, normalmente. Bueno, pues lo que he elegido para compartir hoy es hablar de un recorrido. ¿Qué pasa cuando estamos haciendo meditación? ¿Qué pasa no solo en el cerebro, que es lo que más se ha estudiado, sino qué pasa en el cuerpo entero? Porque sabemos que estamos viviendo una revolución científica, que esto es una suerte para los que nos dedicamos a la investigación, pues poder vivir que las cosas cambian de repente, un cambio de paradigma tan fuerte ha sido algo pues tremendamente interesante, que sigue siendo. Pero sobre todo yo creo que tiene una implicación muy, muy bonita y muy fuerte, y es que nos está haciendo volver la mirada al cuerpo, aprender a habitar el cuerpo, que hemos oído tanto estos días, ¿verdad? Pues esto también yo creo que tiene una parte interesante, es que cuidar, es hablar del estilo de vida, es cuidar los procesos más viscerales, más profundos de nosotros mismos, y es sobre todo adentrarnos en un camino cuya recompensa no siempre es fácil, ¿verdad? Porque sabemos que el cerebro cambia, tienes la neuroplasticidad, pero cómo cambiamos el corazón, cómo cambiamos la postura, cómo cambiamos la interocepción, pues todo eso nos habla mucho de la relación que tenemos con nosotros mismos. Entonces, lo que os invito es a que me acompañéis por un viaje alrededor del cerebro y del cuerpo para que veamos qué pasa adentro cuando estamos meditando. Entonces, os voy a compartir una serie de imágenes que son todas pues, de artículos científicos que estudian esto. Aquí vemos a un meditador, ¿verdad? Nos parece que es un monje tibetano al que le han puesto pues, un montón de electrodos, unos 200 electrodos en la cabeza, en el cuero cabelludo, para ver los campos electromagnéticos de su cerebro. Y fijaros, esta imagen que es del año pues, 2005, creo que era, en la Universidad de Wisconsin, pues se estudiaba solo el cerebro, para ver qué pasaba cuando estamos meditando, pues solo nos interesaba la cabeza, el resto del cuerpo pues tampoco valía mucho para la ciencia. Hoy en día lo que hacemos es que repetimos estos experimentos, pero poniendo electrodos no solo en el cerebro, sino en el corazón, viendo qué pasa en la respiración, la postura, el intestino, todos los órganos a los que podemos llegar con las técnicas de fisiología. Entonces lo que vamos a ver es un poco la neurociencia y la meditación, y cómo meditamos desde el cuerpo. Y empezamos hablando del cerebro. Vamos a empezar de arriba abajo este recorrido. Estas son una representación que nos resume cuáles son las zonas del cerebro que son más importantes o que están más involucradas en la neurociencia de la meditación. Es decir, son aquellas que cambian cuando empezamos a hacer meditación. Y es que lo que se ha visto es que nuestro cerebro cambia enseguida cuando empezamos a hacer meditación. Uno de los estudios que se hicieron en la Universidad de Texas mostraba que cuando empezamos a meditar, cuando empezamos a practicar de forma diaria, unos 45 minutos al día, a los 5 días de empezar a meditar, ya se empiezan a ver cambios estructurales y funcionales. Lo que se ha visto es que nuestro cerebro, cuando nosotros meditamos, puede cambiar su anatomía, es decir, hay zonas que se hacen más gruesas, zonas que aumentan de tamaño, otras que disminuyen, es decir, cambiamos la anatomía del cerebro, pero también podemos tener cambios que son funcionales. Hay zonas que pasan a ser mucho más activas eléctricamente, zonas que pasan a estar un poquito más tranquilas, que tienen un menor consumo hemodinámico,
dinámico, es decir, cambia, esculpimos nuestro cerebro, como decía don Santiago Ramón y Cajal, podemos ser escultores de nuestro propio cerebro, podemos quitar y aumentar zonas y su actividad. Entre las zonas que más destaca en la neurociencia la meditación, pues hablamos de la corteza frontal, la tenemos aquí en la parte delante, hablamos de la corteza cingulada, hablamos de la ínsula que iremos viendo y hablamos de las zonas emocionales del cerebro. Lo que vemos en la neurociencia y la meditación es que se producen cambios en casi todas las estructuras del cerebro, en casi todas las jerarquías, no solo en las partes más superficiales de nuestro cerebro, sino que también se producen cambios en las zonas más profundas del cerebro, es decir, cambiamos zonas del cerebro que son muy arraigadas, que son más de una naturaleza menos consciente o no consciente. Y luego vamos difundiendo esos cambios hasta producir cambio en las zonas más superficiales. Esto es muy importante porque como vemos que la meditación produce cambios en las diferentes escalas de nuestra jerarquía cerebral, pues el radio de acción a nivel psicológico de lo que es la neurociencia y la meditación es enorme. Como cambian zonas que están involucradas en procesos muy complejos, pues se produce una gran reestructuración de lo que es todo nuestro sistema mental o de lo que es nuestra psicología. Lo que nosotros vemos en el laboratorio siempre es que intentamos correlacionar esos cambios que se han producido en el cerebro con alguna propiedad que nosotros podamos percibir psicológicamente, con la atención, con el bienestar, con el estrés, con la ansiedad, con la rumiación, con la satisfacción vital, con la sensación de felicidad y vemos a ver qué zona del cerebro es la que está correlacionada, por ejemplo, con el sentirnos más felices. Entonces eso es lo que nosotros hacemos, sacar los correlatos neuronales de esos cambios mentales que se producen. Entonces os invito a que me acompañéis en un recorrido. Imaginaros que somos este monje meditador, imaginaos que estamos en el laboratorio, que os he invitado a que vengáis al laboratorio y os invito a que hagáis una meditación dentro de la máquina. Yo os voy a ir contando a lo largo de este ratito que vamos a estar juntos ahora, os voy a ir contando qué es lo que va a ir pasando en vuestro cerebro y en vuestro cuerpo durante ese ratito que estamos meditando, según nos dice la neurociencia. Lo primero que nos dice la neurociencia es que antes de sentarnos a meditar es muy importante preparar la meditación. Esto es un artículo, esta es la gráfica que yo he traducido al castellano, es un artículo de la Universidad de Texas, del profesor Tang, donde se nos dice que si preparamos el cuerpo, es decir, que si adquirimos una conciencia corporal y trabajamos atentamente en la postura, los beneficios que obtenemos meditando se refuerzan. Esto es lo que el profesor Tang llamó bodyfulness, es decir, preparamos el cuerpo, aprendemos a habitar ese cuerpo, pero antes de habitar ese cuerpo hemos preparado ese cuerpo. Lo que nos decía el profesor Tang, por ejemplo, en este caso lo que él estudiaba, era que los ejercicios basados en la medicina tradicional china, como era el Qigong o Qigong, eran unos ejercicios que favorecían esos procesos cerebrales que luego vamos a experimentar mientras meditamos. Ellos lo que hacían era coger un grupo de personas que realizaban ciertos estiramientos, ciertos movimientos lentos, como es el Qigong, antes de meditar. Y personas que no hacían esto. Y lo que hacían es que comparaban los cerebros de esas personas. Y lo que vieron era que esa consciencia corporal, esos movimientos lentos, aumentaban los cambios cerebrales que produce la meditación. Es decir, que nos ayuda, potencia los efectos que tiene la meditación sobre nuestro cerebro y sobre nuestro cuerpo. Entonces, una de las primeras sugerencias que nos podría dar la neurociencia es que antes de sentarnos a meditar podemos trabajar un poquito con la postura, con nuestro cuerpo, aumentar nuestra conciencia corporal y ser conscientes de cómo está nuestra postura. Y fijaros que esto es muy bonito, porque la parte del cerebro
que está más involucrada en la postura corporal, cómo está mi postura, porque sabéis que nuestro cuerpo, nuestro cerebro, percibe en cada momento cómo está nuestra postura, especialmente cómo está la cara, cómo están las cervicales. Y esa relación, hay una fortísima relación entre esa postura corporal y la postura mental. Eso lo lleva una parte del cerebro que es la ínsula. Entonces, fijaros, ¿no? Ya nos dice la neurociencia que la postura corporal y la postura mental están muy relacionadas. Por tanto, como decía el profesor Tang, aprender a familiarizarse, a corregir o a mejorar nuestra postura antes de meditar nos ayuda en el proceso de la meditación. Otro de los procesos importantes para preparar la meditación es la respiración. Y esto es un resultado al que ha llegado la neurociencia hace solo 3 años. Que esto pues siempre es muy curioso porque cuando yo doy clase, ¿no?, a muchos instructores de meditación, de yoga, ¿no?, y les cuento como novedad que en el año 2017 la revista Science publicó la neuroanatomía de la respiración, pues normalmente me miran como diciendo, pero eso ya lo sabíamos hace miles de años, ¿verdad? Pues yo lo digo así como novedad absoluta. La respiración influye en los procesos atencionales. Y es verdad que es una novedad, y para mí lo fue cuando esto se publicó en la revista Science, imaginaros, fue como impresionante. ¿Por qué? Porque hasta entonces se pensaba que no tenía nada que ver la respiración con los procesos cognitivos. Pues se descubrió una zona en el cerebro, en las partes más profundas del cerebro, situadas en el tronco del encéfalo. Se descubrió una zona muy pequeñita, un núcleo, que es como una especie de chivato que le dice a nuestro cerebro cómo estamos meditando. Fijaros qué importante. Pero lo que vieron, que es lo que os señalo aquí, lo que vieron estos investigadores es que en este complejo, el complejo Prevotzinger, que es ese chivato que le dice a nuestro cerebro cómo estamos respirando, fijaros, proyectaba a diferentes partes del cerebro, pero en concreto influía, fijaros, en la memoria, en la atención y en la gestión de las emociones, cómo vivamos las emociones. Es decir, que la forma en que estemos respirando puede aumentar nuestros recursos atencionales, puede potenciar la consolidación y recuperación de una memoria y puede moldear lo que es la gestión emocional. Esto, como os digo, pues ya se sabía en otros textos. Hubo un guiño muy bonito, ¿no?, que me gustó, que esto fue muy valiente, para publicarlo en una revista como Science tan científica. Es que fijaros cómo llamaron a estas vías ascendentes que iban desde el complejo Prevotzinger a la anatomía cerebral. Le llamaron una vía de pranayama. Esto era un guiño muy bonito, ¿verdad? Al menos un poquito de reconocimiento a lo que ya decían las otras tradiciones. Entonces, desde la neurociencia lo que vemos es que efectivamente pues es muy importante la respiración para preparar los mecanismos neuronales que me van a permitir sostener la atención, ¿vale? Eso es, yo respiro, todos esos mecanismos, esos sistemas reticulares ascendentes que preparan mi cerebro para que yo atienda, se refuerzan, ¿vale? Entonces hemos trabajado con el cuerpo, hemos trabajado con la respiración y, según nos dice la neurociencia, ya estamos preparados para sentarnos a meditar. Imaginaros que yo os digo, estamos en la máquina, estamos midiendo todo lo que pasa en el cerebro y os pido que atendamos simplemente a las sensaciones de la respiración. Algo que creo que todos hemos hecho, ¿no?, por aquí. Entonces, lo que nosotros vemos en la máquina, las máquinas de neuroimagen, es que nuestro cerebro prácticamente es actividad aquí delante en el cerebro, ¿vale? La parte más importante para sostener esa atención a las sensaciones de la respiración es, en concreto, la corteza prefrontal dorsolateral. En este momento yo lo que veo es un cerebro muy calladito, con mucho silencio neuronal y solo una parte ahí del cerebro que está sosteniendo la atención sobre las sensaciones de la respiración. Lo que nos dice la neurociencia es que cuando nosotros practicamos la meditación de forma regular, esa parte, la corteza prefrontal, dorsolateral en concreto, esa parte cada vez se va haciendo más fuerte, más fuerte,
más fuerte, voy reforzando en los campos electromagnéticos, así de su capacidad de producir electricidad y por tanto lo que voy haciendo es entrenar a mi cerebro a que cada vez tenga más recursos neuronales que me permitan sostener las sensaciones de la respiración. Pero, pues imaginaos que somos unos meditadores, que tenemos así una experiencia más o menos moderada de meditar, entonces estamos ahí meditando, atendiendo a las sensaciones de la respiración, ese cerebro así calladito, silente, solo la corteza prefrontal, y de repente, y muy, muy importante, de forma involuntaria, nos caemos en una red que se llama la red por defecto. ¿Vale? En ese momento, de forma involuntaria, hemos dejado de atender conscientemente algo. Es decir, hemos huido de las sensaciones, hemos huido de la atención y nos hemos sumergido en un universo de sensaciones, de imaginaciones, de recuerdos, pero sobre todo de muchísimo diálogo interior. Este estado es un estado que se caracteriza por el diálogo, nuestro cerebro escuchándonos a nosotros mismos. Y entonces esto es muy interesante porque lo que se ve, ¿no?, cuando metemos a las personas en las máquinas que están atendiendo ahí a las sensaciones de la respiración, de repente caen en este estado y pueden estar en ese estado 1 minuto, 5 minutos o media hora, tranquilamente. ¿Por qué? Porque en ese estado no nos damos cuenta, es decir, estamos en un estado en el que no sabemos que estamos. Y esto es tremendo. Y esta es la parte importante de la meditación. Es decir, yo me tiro ahí un rato y cuando me salgo de ahí digo, uy, que me he despistado. Yo no sé si me he pasado 1 minuto o 20 en ese estado. Eso es un estado que se llama de ensoñación, es decir, es como, no es inconsciente, pero no es consciente, estoy aquí, allá, estamos como en una especie cubiertos por un velo que nos impide estar atentos y presentes en lo que estamos haciendo. Y como digo, eso es involuntario, no me doy cuenta, yo no he elegido caerme ahí y no sé que me he caído ahí. Lo que ven la neurociencia, esto es un estudio que publicó Jackson Brewer en la Universidad de Brown y en Providence ahora, es que cuando practicamos la meditación esa red por defecto disminuye. Es decir, imaginaros, esa red por defecto es un gran atractor, es un gran imán para nuestro cerebro. Nosotros nos sentamos a meditar o nos ponemos a hacer cualquier cosa que estemos haciendo y el cerebro va a hacer brrr, se va a querer ir ahí. Es un imán potentísimo. Cuanta más fuerte sea esa red por defecto, más fuerte es el imán. Mayor capacidad va a tener el cerebro de atraerme a ese estado. ¿Qué pasa cuando meditamos? Pues que esa red por defecto se vuelve más pequeñita, se debilita. Por tanto, el imán pierde fuerza. Mi cerebro ya no va a tener como un imán fortísimo a que yo me vaya a ese estado de ensoñación. Eso es importante. ¿Por qué? Es importante que el cerebro pierda esa atracción a esa especie de pozo en el que se cae. Pero también es importante porque a mayor red por defecto, se ha demostrado que tenemos una mayor insatisfacción vital, aparte de las relaciones clínicas que tiene. Por ejemplo, es muy importante, es un biomarcador de la enfermedad de Alzheimer, es una de las cosas que nosotros estudiábamos. Pero aparte de esas implicaciones clínicas, que ya es importante para nuestro bienestar diario, ¿vale? Cuanto más tiempo pasemos en ese estado, más sensación de insatisfacción nos dejará la vida, ¿vale? Eso es lo que decía un artículo que publicó en Science la Universidad de Harvard en el año 2012. Entonces, Jackson Brewer y otros tantos investigadores después de él, lo que vieron es que cuando practicamos la meditación disminuye esa red por defecto, disminuye ese imán que nos va a querer llevar a un estado de ensoñación, de pérdida de la atención consciente. Pero importante, ¿cómo yo me doy cuenta? Una vez que me he caído en ese pozo, ¿cómo salgo yo de ese pozo? Si yo estaba aquí tranquilamente atendiendo las sensaciones de mi respiración, solo era mi respiración, ¡pluf!, de repente me caigo ahí en un pozo del que yo no me he dado cuenta y al que yo no he dejado ir, ¿cómo me voy de ahí? Lo que dice la neurociencia es que este es el paso más difícil, es decir,
el darse cuenta de que me había distraído. El paso más difícil es dar cuenta de dónde estoy. Fijaros, qué bonito es esto, ¿no? Qué importante. Hasta que yo no me dé cuenta de que estaba en ese estado, yo no voy a poder salir de ahí. ¿Cuáles son las estructuras cerebrales que me permiten darme cuenta de mí mismo? Esto es lo que yo llamo el espejo del cerebro. Pues son la corteza cingulada anterior y la ínsula. La corteza cingulada es esta especie de paraguas que recoge la información de todos los sistemas emocionales, pero también recoge las sensaciones del cuerpo. Es mi zona favorita del cerebro. Es la que traduce lo inconsciente en inconsciente y al revés, ¿vale? Es la que media ese baile tan complejo. La ínsula es una de las partes también más complejas de nuestro cerebro, porque fijaros, ¿no?, que se le ha otorgado bueno, no diría la función, sino la implicación en lo que es la idea del yo. Entonces, fijaos qué bonito, ¿no? El espejo de nuestro cerebro, quien nos permite darnos cuenta de nosotros mismos, es una combinación de las zonas del cerebro que me permiten pasar de lo consciente a lo inconsciente, de las emociones y de las sensaciones del cuerpo, con la zona del cerebro que me dice, eres tú. Por ejemplo, ¿por qué no nos podemos hacer cosquillas a nosotros mismos? Pues por culpa de la ínsula. ¿Por qué? Porque yo me hago así tal y la ínsula me dice, oye, que eres tú, que ¿cómo te haces cosquillas? Que eres tú, hombre, no hagas el imbécil, de verdad. Y entonces esa es la parte que me dice, eres tú. Eres tú. Y entonces la corteza cingulada y la ínsula, cuando se sincronizan, cuando se hablan, te dice, oye, que tú te has ido al inconsciente. Y entonces, a partir de ahí, ¡plaf!, yo puedo salir de ahí. Fijaros qué bonito es que cuanto más aumentamos la corteza cingulada anterior, mayor aumenta la sensación de felicidad percibida. Esto es muy bonito. Cuanto más nos demos cuenta de nosotros mismos, mayor aumenta la capacidad de felicidad. Qué importante es dar cuenta de dónde estamos, ¿verdad? Nos diría la neurociencia. ¿Por qué? Porque la corteza cingulada es la que nos va a decir, oye, atento al presente, si quieres. Si no quieres, pues te puedes meter otra vez allí en ese pozo tan cómodo, pero si quieres, yo te ayudo. Entonces, lo que hacemos, lo que nos dice la neurociencia y la meditación es que cuando practicamos, estamos ahí, ¡ay, me he distraído! Es la corteza cingulada una y otra vez la que te está avisando. Y esto es muy curioso porque en muchos estudios longitudinales, nosotros cuando hacemos en el laboratorio, viene gente que está aprendiendo a meditar, ¿no? Entonces, al principio, pues tú le puedes preguntar, a ver, en una hora de meditación, ¿cuántas veces te has distraído hoy? Entonces, al principio te dicen, pues 1, 2, 3, y tú dices, una leche absoluta, es que te has tirado ahí, porque nosotros lo hemos visto en la máquina, te has tirado ahí media hora en esa red por defecto y no te has dado cuenta. A medida que avanzan en el proceso de la meditación, ¿cuántas veces te has distraído? Y entonces sucede algo maravilloso, que es cuando se enfadan. Pues fatal, estoy peor, ahora medito peor que hace un mes. No, te das más cuenta de que te has distraído más veces. Lo que nosotros vemos en la máquina es que cada vez que te caías a ese pozo, la corteza cingulada y la ínsula te decían, oye, que te has ido. Y entonces, hoy me he ido 15 veces. Fantástico, fantástico. Entonces, a partir de ahí es donde vemos que la corteza cingulada crece porque aumenta su grosor. Tenemos una medida en neuroanatomía que es el cortical circle, es el grosor de esa corteza y empieza a ensancharse. Fantástico. Y entonces nos avisa ya de cómo somos. Eso va a ser muy importante para la gestión de las emociones. Una vez que ya nos hemos dado cuenta, este paso es relativamente fácil para el cerebro. Vale, aquí estamos en que te has dado cuenta, oye, te acabas de distraer. Y entonces en este paso le dice el cerebro, vale, ¿y qué quieres estar haciendo? Esto es muy bonito porque fijaros, los recursos neuronales dedicados a la atención están muy relacionados con los recursos neuronales que dedicamos a la intención. ¿Te has ido? ¿Qué quieres estar haciendo? Entonces tú puedes decir, pues paso de meditar, a mí no me gusta este instructor aquí, me meto en mi mundo y tal. O, no, tenía que estar atendiendo las sensaciones de la respiración. Entonces aquí lo que es importante, y esto es una palabra que nos suena mucho de Samadhi, es recordar.
¿vale? Aquí las zonas del cerebro son las del recuerdo. ¿Qué tienes que estar haciendo? Y entonces lo recuerdo, vale, y vuelvo aquí, ¿vale? Y empiezo a meditar. ¿Pero qué pasa? Pues que no solo meditamos con el cerebro. Ya hasta ahora os he contado, ¿verdad? Solo lo que pasa en el cerebro. Pero lo que nosotros observamos en los laboratorios es que el cuerpo entero es como una complejísima orquesta. El cerebro tiene sus ritmos, que son importantísimos para la meditación. Pero también tienen ritmos el corazón, también tiene ritmos la respiración, también tiene ritmos el intestino, el estómago. ¿Sabéis que nuestro cerebro late a la vez que el corazón y que los ojos? Eso es muy bonito. Gracias a esos latidos del cerebro nosotros podemos ver las neuronas más complejas, porque late, y cuando late aprovechamos y el electrodo mide procesos que son muy difíciles de medir. Entonces, todas esas orquestas que tenemos, esa gran orquesta que es nuestro cuerpo con diferentes músicos, pues nosotros podemos observar si esos músicos están tocando de forma sincronizada, ¿vale? Hay una cohesión, hay una sinergia entre ellos, o si están a cada uno a su bola. Obviamente, pues imaginaros quién es el que suena mejor. Entonces, lo que hemos visto es que en el cuerpo pues sucede que cuando estamos, por ejemplo, en una tarea que estamos memorizando algo, estamos atentos a algo, cuando somos conscientes de lo que estamos viviendo, pues imaginaros, nos ponen una imagen, vosotros ahora estáis escuchando un webinar, imagino que estáis así atentos a ver lo que os estoy contando. Y yo me puedo imaginar que en ese momento vuestro cerebro, vuestro corazón y vuestro intestino están acoplados, ¿vale? Estáis atendiendo, entonces están coordinándose esa actividad. Y gracias a esa gran coordinación, nosotros tenemos esta experiencia subjetiva, este momento consciente, ¿vale? Se sincronizan, es decir, van al mismo ritmo o coordinan sus ritmos. Pero ¿qué pasa? Imaginaos que empieza a aburriros, os acordáis cuando estábamos en clase, ese profesor aburrido, ese rollazo que nos ponían de vez en cuando y empezábamos a irnos, la atención se nos iba completamente, incluso empezábamos como a dormir, a hacer grandes esfuerzos para no dormirnos en clase. Pues que en ese momento nuestro cerebro y nuestro cuerpo se empiezan a desacoplar. ¿Vale? Esa orquesta que se está aburriendo, que ya no está tan atenta a lo que está haciendo, pues cada uno empieza a ir un poquito a su aire. De tal forma que cuando ya pues, cada uno completamente se ha desacoplado y cada uno toca el instrumento absolutamente a su aire, independientemente de lo que esté haciendo el otro, ¡plum!, nos caemos dormidos. Luego durante el sueño ya se recuperan esos acoplos, ¿no? Porque el sueño es súper complejo, pero ese momento de pérdida de la atención consciente es un momento de desacoplo. Entonces, imaginamos, estamos así meditando, tal, y pasan unos 10, 15 minutos, que sabemos que es el umbral, ¿verdad?, de los mecanismos neuronales de la atención, pasan esos 15 minutos y vemos que el cuerpo se empieza a desacoplar. Y entonces me distraigo, me voy, me molesta la respiración del de al lado, me duele la espalda, me empiezo a replantear si la meditación merece la pena. Todo eso es lo que sucede cuando se desacopla. Fijaros qué bonito es eso, ¿no? Como somos absolutamente todos los ritmos del cuerpo. Somos una interacción. ¿Sabéis que la ciencia ahora nos ha cambiado el nombre? Antes nos llamaba individuos, ¿no? Porque fijaros qué interesante, individuo, soy individuo, es decir, no me importa, no dependo nada del resto, ¿verdad? Qué nombre tan extraño que hemos tenido mucho tiempo, ¿no? Pues ahora nos llama holobiontes. Holobiontes significa interacción de vidas. Somos la interacción de muchas vidas, somos la interacción de nuestro cerebro con nuestro corazón, con la respiración, con el intestino, con la postura, somos con el útero, importantísimo. Somos la interacción de todos los millones y millones y millones de microorganismos que habitan dentro de nosotros. Somos la interacción de todas esas vidas, somos absolutamente interdependientes de todas las vidas que viven en nuestro cuerpo, pero no solo eso.
sino de las vidas que nos rodean, ¿no? Qué bonito que hemos perdido ese concepto de individuo. A mí, por lo menos, cuando se reconoció lo de lo vi, qué bonito que hemos abandonado lo de individuo. Pues esto sucede igual, ¿no? Pues mi cuerpo, mi cerebro, mi corazón, se acoplan en un momento, se desacoplan, se acoplan. Yo me dedico especialmente a estudiar en el laboratorio la relación electromagnética entre el cerebro y el corazón, ¿vale? Y ver qué pasa en meditadores. Esto es un estudio que se realizó en la Universidad de Pittsburgh, que se fueron con sus máquinas hasta 2 monasterios que hay en Tíbet. No sé si veis aquí a este monje, ¿no? Al que le han puesto electrodos en la cabeza, en el corazón, le han hecho toda una serie de perrerías, ¿no? Y lo que querían ver es qué pasaba en la relación entre el corazón y el cerebro en los monjes que estaban meditando, estaban haciendo una meditación, pues diferentes tipos de meditaciones, vipassana, compasión. El estudio era muy complejo. ¿Y qué es lo que vieron? Pues fijaros, algo que fue como muy llamativo, pero ¿cómo ha podido ser esto? Vieron que cuando los monjes empezaban a meditar, la respuesta del cerebro al corazón disminuía. Es decir, cuando los monjes empezaban a meditar, corazón y cerebro no se comunicaban tanto. Qué interesante, ¿no? Porque uno esperaba lo contrario, que se comuniquen más, ¿no? Y entonces, ¿cómo que se comunican menos? Pero ¿cómo que el cerebro deja de escuchar al corazón cuando estamos meditando, ¿no? ¿Cómo lo podemos interpretar esto? Pues con uno de los estudios más interesantes que ha dado para mí la neurociencia en los últimos 5 años, y sé que se publicó en la revista Nature Neuroscience, que ya sabéis que es como el absoluto todo. Fijaros la frase que dice el estudio. Cuanto más fuerte responde nuestro cerebro a los latidos del corazón, más pensamos en nosotros mismos. Es decir, cuando un cerebro no responde tanto al latido del corazón, significa que pensamos menos en nosotros mismos, que no vemos las cosas desde un punto de vista tan autorreferencial. Y eso es lo que mostraban estos estudios, ¿no? Científicamente. Cuando yo veo el mundo y lo interpreto desde mí, yo, es esto, yo, lo que me pasa, lo que yo, mi cerebro está absolutamente eclipsado por el corazón, se comunican en exceso. Cuando nosotros, dice la neurociencia, estos experimentos, vemos las cosas donde hemos perdido un poco de autorreferencia, donde nos hemos desidentificado un poco de ese ego, de ese yo, de esa referencia, ¿no? Que nosotros somos, corazón y cerebro se comunican, pero no hay esa influencia tan fuerte sobre ellos. Fijaros qué interesante. Entonces, ¿qué es lo que muestran esos estudios de los meditadores? Pues que realmente se había reorganizado esa autoperspectiva tan fuerte que nosotros tenemos. Por ejemplo, cuando se hace una meditación en compasión, se produce ese desacoplo entre ambas estructuras. El cerebro escucha lo que hace el corazón, pero no lo eclipsa completamente. Eso es lo que nos dice la neurociencia. Cuando practicamos la meditación, se favorece lo que es la interocepción. Fijaros, bueno, sabéis que nosotros tenemos 7 sentidos, que no tenemos 5, ¿no? Como siempre nos han dicho. El sentido más importante que tenemos es el sentido de la interocepción, es decir, cómo mi cerebro se relaciona con el resto de los órganos. ¿Vale? ¿Os acordáis lo que hemos dicho antes? Esa gran orquesta que es nuestro cuerpo, donde pues, el cerebro se acopla con el resto de los órganos, se coordinan entre ellos. Cuanta mayor es esa coordinación que hay entre ellos, mayor es la interocepción, ¿vale? Es decir, afinamos la orquesta cuando aumentamos nuestras capacidades interoceptivas. Pues cuando practicamos meditación, lo que nos dicen los estudios es que aumentamos la interocepción, es decir, que cuando practicamos la meditación no solo estamos cambiando las estructuras anatómicas y funcionales de nuestro cerebro. Cuando practicamos la meditación estamos cambiando nuestro cerebro,
también estamos cambiando nuestro corazón, estamos cambiando nuestro intestino, nuestro estómago, nuestra respiración y sobre todo lo que estamos cambiando es la comunicación entre ellos. Estamos cambiando las relaciones entre todos los sistemas que componen nuestro cerebro. Si me permitís, acabaría solo con una interpretación que es para mí, yo creo que uno de los resultados más bonitos que ha dado la neurociencia. Fijaros, ¿por qué yo creo, por qué estudio en el laboratorio qué es lo que pasa en el cerebro cuando meditamos y en el cuerpo entero cuando meditamos? ¿Por qué? Porque hemos visto que cuando nosotros estamos meditando somos capaces de cambiar la dinámica de nuestro corazón. Sabemos que aumenta la variabilidad cardíaca. Pero lo que hemos visto es que cambiamos, reorganizamos la comunicación que hay entre el corazón y nuestro cerebro. Esto para mí es muy importante. ¿Por qué? Porque lo que nos muestra la neurociencia más reciente, estos son estudios que no tienen ni 2 meses, es que cuando estamos con nuestra familia, con nuestros amigos, con las personas con las que trabajamos, estas chicas que están aquí, papá, echándose unas risas, sus corazones se están comunicando, ¿vale? Si miramos las relaciones estadísticas entre sus corazones, vemos que todos ellos se están coordinando. Entonces, fijaros, esto a mí ya me parecía muy bonito. Cuando nosotros practicamos la meditación, cuando uno practica la meditación, pues piensa que es beneficio que va a tener para uno mismo, ¿verdad? Voy a aumentar mi atención, voy a aumentar mi bienestar, pero si mi corazón está cambiando cuando medita, estará cambiando también la relación que hay entre los corazones de los demás. Es decir, no solo me beneficio yo, no solo cambio yo, cambio todas las personas que conviven conmigo. Pero no solo eso, la neurociencia también nos muestra que los corazones se coordinan con la gente que nos rodea y que no conocemos. Ir un ratito en el metro, ir por la calle, estar asistiendo, por ejemplo, a una clase online, se ha visto que los corazones y los cerebros son capaces de sincronizarse, de copiarse, ¿vale? De contagiarse. Nos contagiamos el cerebro, nos contagiamos el corazón, nos contagiamos la postura corporal, todo eso lo vamos propagando allí por donde vayamos, con las personas con las que más vivimos, nuestros amigos, familia, nuestras personas de trabajo, pero también con todo aquel que nos va rodeando, ¿no? Por lo tanto, a mí siempre me ha llegado mucho, ¿no? De una manera especial, decir cómo reorganizar este holobionte que soy yo, esta interacción de vidas, esta relación que hay entre el cerebro y el cuerpo, cómo reorganizar mi propio cuerpo, reorganiza, también beneficia no solo a mí, sino a la inmensa interdependencia de personas. Así que cuidar nuestro corazón es absolutamente cuidar a todo lo que nos rodea, los conozcamos o no los conozcamos. Y con ello, pues acabamos. Las gracias desde el cerebro, desde el corazón y también, si cabe, desde el intestino, si queréis. Y ahora...